Estimados alumnos, nuestra clase de hoy corresponde a tablas de amortización. Ya iniciamos la clase anterior con la introducción de este tema, amortización, y realizamos algunos ejercicios. Para esta clase vamos a revisar tres diferentes métodos: el método francés, el método americano y el método alemán. Esto es Matemática Financiera 2. Para iniciar, vamos a conversar un poco de la parte teórica. Observen que existen tres aspectos relevantes dentro del proceso de amortización. Uno de ellos es el importe del préstamo o deuda. Tenemos además el tipo de interés y el plazo establecido para pagar la deuda. Además, las amortizaciones se clasifican según tres tipos. Es importante que tengamos esto en consideración. En la primera de ellas es amortizaciones de cuotas constantes. Esto lo vamos a llamar el método francés. Incluso es el que utilizamos para explicar el ejercicio inicial en la clase anterior. Tenemos también las amortizaciones de intereses constantes. Esto es el llamado método inglés o método americano. Y por último tenemos las amortizaciones de cuotas crecientes, el cual se denomina método alemán. Con estos tres métodos son los que vamos a estar trabajando en nuestra clase de hoy. La clasificación de la amortización. Bueno, ya hemos indicado entonces que existe un método llamado método francés y este mantiene las siguientes condiciones. La cuota es creciente y el dinero se distribuye en periodos entre los intereses y el capital amortizado. En el método inglés o americano, la cuota e interés son constantes y no se paga el capital sino hasta el final del periodo acordado en el contrato. Mientras que el método alemán nos refiere lo siguiente: el préstamo es contrario al americano. No es de uso frecuente a pesar de contar con la ventaja de pagar menos intereses totales. Y la cantidad amortizada de la cuota es siempre la misma. Entonces, hoy vamos a revisar algunos ejercicios que nos representen cómo realizar el cálculo de cada uno de ellos y cuáles son las características que los diferencian. Empecemos entonces con el primer ejemplo aplicando el método francés, el cual es el que utilizamos en la clase anterior. El enunciado entonces de este primer ejercicio dice: calcular la tabla de amortización de un préstamo cuyo monto es $6,000 a devolver en 3 cuotas anuales con un tipo de interés efectivo del 5% anual por el método francés. Nuestros datos: el capital $6,000, el interés 5% anual, es decir, 0,05, y tenemos un N de valor 3. Recuerden que son 3 cuotas anuales. Y R va a ser entonces ese valor que debemos calcular para poder iniciar los cálculos. Aquí tenemos nuestro diagrama de flujo de caja y la ecuación que vamos a utilizar es la que tenemos aquí presente. Ya la hemos trabajado también en nuestra clase anterior. De esta ecuación inicial de capital necesitamos despejar entonces la renta. Realizamos nuestro despeje, tenemos allí nuestro valor y ahora nos corresponde es sustituir. Recordemos entonces que nuestro capital es de $6,000, tenemos un interés de 0,05. Aquí tenemos entonces nuestro capital, aquí tenemos nuestro interés, reemplazamos nuevamente aquí el interés y recordemos que el N vale 3. Muy bien, realizamos los cálculos correspondientes en el denominador y nos da como resultado 0,1361624015. Este valor lo dividimos, lo que tenemos dentro del corchete, y obtenemos como resultado 0,3672085645. Este valor lo multiplicamos por el capital y obtenemos el correspondiente dato para la renta, es decir, 2.203,25. Con ese valor vamos a iniciar entonces ahora nosotros los cálculos.
también llamado término amortizativo. Les recuerdo entonces que aquí tenemos nuestro interés inicial, cómo calcularlo, es decir, esa cuota inicial o ese saldo inicial por el interés anual. En nuestro caso es 6.000 por el interés anual del 5%, eso nos da un valor de 300. Y por supuesto aquí el procedimiento para conseguir el siguiente interés de nuestra tabla. Bueno, aquí tenemos nuestra tabla de amortización. Les recuerdo entonces que vamos a mantener 5 columnas. La primera correspondiente a la fecha, periodo, en este caso va a ser anual. La segunda corresponde a los pagos que vamos a realizar nosotros, los intereses, la amortización y el saldo deudor. Nuestro saldo deudor inicial es de $6.000 y la cuota que vamos a cancelar es de 2.203,25. El cálculo del interés ya lo acabamos entonces de realizar. Ya vamos a indicar entonces exactamente para colocarlo allí, pero es importante en este momento recordar algo, que en el método francés se diferencia del resto de los métodos porque en la columna que siempre va a mantenerse igual es cuota a pagar. Es decir, esta columna que está acá siempre va a manejar los pagos con el mismo monto. Por esa razón, lo podemos colocar de inmediato al iniciar nuestra tabla de amortización, porque los pagos se van a mantener iguales. Ahora, en lo que corresponde a los intereses, ya hemos calculado aquí cuánto es nuestro interés inicial, tomamos nuestro saldo deudor, lo multiplicamos por el interés anual y nos dio entonces $300. ¿Cómo conseguimos nuestra amortización? Recuerden que es tomando el valor del pago y restándolo con los intereses, eso nos da la amortización. Esta amortización nos va a ayudar ahora a actualizar nuestro saldo deudor. ¿De qué manera? Tomamos entonces el valor de nuestro saldo deudor anterior, es decir, $6.000, le restamos 1.903,25 y obtenemos entonces nuestro saldo deudor actualizado, 4.096,75. Este sería entonces nuestro saldo deudor actualizado. Ya aquí tenemos entonces cómo calcular nuestro interés para el año 2. Recuerden que va a ser ahora nuestro capital actual o el saldo deudor actualizado. En este caso es 4.096,75. Lo multiplicamos por el año, por el interés anual 0,05 y aquí obtenemos entonces nuestro dato 204,84. La amortización, ya recordemos que es el pago, le restamos el interés y esto nos da entonces nuestra amortización. Este saldo deudor lo restamos con la amortización y tendríamos nuestro saldo deudor actualizado. De la misma manera entonces vamos a calcular nuestro interés 3 y nuestra amortización. Esto que está aquí, bueno, ya nos daría nuestra deuda completamente cancelada a través del método francés. Por supuesto, importante siempre sumar esta columna de pago para identificar entonces cuánto fue lo que se canceló de manera general en nuestro préstamo y cuántos fueron los intereses que se cancelaron durante ese tiempo. Muy bien, esto es lo que corresponde al método francés. Veamos ahora el método americano. Tenemos que calcular la tabla de amortización por el método americano de un préstamo de $5.000 de capital inicial a devolverse en 3 anualidades a un tipo de interés efectivo anual del 4%. Aquí tenemos entonces que nuestros datos, nuestro capital es de $5.000, el interés es de 4% anual, tenemos que cancelarlo en 3 anualidades. Para ello necesitamos calcular entonces la renta. Muy bien, aquí tenemos entonces este valor que describe a través del diagrama de flujo de caja y la línea de tiempo cómo van a realizarse entonces los pagos correspondientes. Para la solución
vamos a iniciar en este momento calculando el interés. Recordemos que el interés es el capital actual por el interés anual que nos están indicando. Entonces, nuestro capital inicial son $5,000. Nuestro interés anual es del 4%. Esto nos da un valor de 200. Ahora, fíjense algo. Debemos recordar que el método americano se mantiene, en este método americano, se mantiene constante el interés. Por esta razón, lo vamos a calcular de inmediato. ¿Por qué no iniciamos con la ecuación que teníamos en el ejercicio anterior, sino que iniciamos calculando los intereses? Bueno, una de las características principales de este método americano es que el capital se devuelve en el último periodo. Es la razón por la que cada año se cancelan los mismos intereses, ya que no se está amortizando nada al capital prestado. Entonces, por lo tanto, para iniciar este cálculo a través del método americano, debemos primero calcular cuál va a ser nuestro interés inicial, incluso porque este es el valor que se va a mantener fijo durante todo el tiempo de nuestro préstamo, ya que no estamos amortizando a nuestro capital. Veamos entonces cómo construir la tabla. Aquí tenemos nuestra tabla, seguimos manteniendo las mismas características: fecha o periodo, el pago, los intereses, la amortización y el saldo deudor. ¿Cuánto es nuestro saldo deudor inicial? $5,000. Aquí tenemos entonces el cálculo que habíamos hecho en la diapositiva anterior para nuestro interés inicial. Se coloca entonces porque recuerden que además acabamos de indicar que en el método americano los intereses son los que no varían, se van a mantener iguales. Por eso entonces es importante recordar que en este método americano la columna que siempre va a mantenerse igual es interés a pagar. Entonces, en el método francés, ¿cuál era la columna que se mantenía igual? Y por eso era con la que iniciábamos nuestra tabla. Bueno, justamente la columna pago. Recuerden que los pagos todos son iguales, mientras que en el método americano los intereses son los que se van a mantener iguales. Por lo tanto, en el año 1 yo no voy a realizar ninguna amortización. Debo colocar entonces 0 porque también una de las características que ya acabamos de indicar es que no se va a cancelar ningún monto sino hasta el último año. Solamente se estarían cancelando los intereses. Entonces, fíjense que para el año 1 solamente voy a pagar los intereses, no voy a realizar ninguna amortización. En el año 2 también voy a cancelar los intereses, no voy a realizar ninguna amortización. Solo en el año 3 yo voy a cancelar la totalidad del saldo deudor más los intereses. ¿Correcto? Y ahí es donde realizo mi amortización de los $5,000 que me habían prestado. Quiere decir que el saldo deudor para el año 1 siguen siendo los mismos 5,000, ya que no se realizó ninguna amortización, solo se cancelaron intereses. Para el año 2, el saldo deudor siguen siendo los mismos 5,000, ya que no se realizó ninguna amortización. Por esa razón es que los intereses se mantienen iguales durante todo el periodo acordado. Solo en el año 3, cuando se cancela el capital más los intereses, es que se logra saldar la cuenta de manera total. De esta manera, entonces, observamos que el pago general fue de $5,600 y los intereses de 600. Esta es la forma como se trabaja entonces el método americano. Es relativamente sencillo en comparación con otros cálculos que ya hemos realizado para el método francés. Vamos con el método alemán y vamos a mantener entonces este mismo enunciado. Tenemos entonces nuestros datos, el capital en este caso es 5,000, el interés es de 4% y vamos a estar cancelándolo en 3 anualidades. Bien, aquí tenemos nuestra línea de tiempo y vamos entonces con algo importante. Debemos recordar que en el método alemán se mantiene constante la cuota de amortización. Entonces, en el método francés teníamos los pagos, se mantenían iguales. En el método
americano se mantienen igual los intereses y en el método alemán se mantienen constante es la cuota de amortización. Por esta razón, vamos a calcularla de inmediato. Entonces, aquí tenemos que la cuota de amortización va a ser igual al capital dividido para N. Entonces, aquí tenemos que nuestro capital es de 5.000, nuestro N vale 3 y esto va a ser igual a 1.666,67. Este va a ser nuestro capital de amortización, nuestra cuota de amortización, la cual se va a mantener constante durante todo el periodo acordado en el contrato. ¿Cómo calcular nuestra cuota inicial? De la misma manera como lo hemos hecho, es decir, tomamos nuestro capital, en este caso es 5.000, lo multiplicamos por el interés anual 0,04, esto nos daría 200. Y ese pago amortizativo o esa R que nosotros mencionábamos al inicio también va a ser igual al capital de amortización más el valor de los intereses que se vayan actualizando cada vez que vamos avanzando. Muy bien, en este caso, nuestro capital de amortización, que va a ser constante, vamos a tenerlo en 1.666,67 más los intereses que ya dijimos que para el año 1 van a ser de 200. Es decir, que nuestra fila 1 va a estar conformada por estos tres valores que tenemos acá. El pago amortizativo o la renta, que va a ser de 1.866,67. Vamos a tener un interés de 200 y vamos a tener un capital de amortización de 1.666,67. Estos cálculos los realizamos antes de armar nuestra tabla de amortización para identificar los valores que asignaremos a nuestra fila del año 1. Cada uno de estos valores ya nos van a identificar lo que nosotros debemos colocar en nuestra tabla. Donde debemos recordar que la cuota de amortización se mantiene constante. De estos tres valores que acabamos de calcular, la única que se va a mantener constante es la cuota de amortización. Veamos entonces cómo nos queda nuestra tabla. Bien, para seguir construyendo nuestra tabla realizamos los siguientes cálculos. Veamos acá. Primero vamos a colocar los que ya realizamos, los cálculos que ya tenemos. Sabemos que nuestro saldo deudor es 5.000. Recordemos que nuestro valor constante que vamos a tener para la amortización es de 1.666,67. Como es un valor constante, lo vamos a colocar de inmediato. Aquí nos va a quedar. Y nuevamente les recuerdo que en el método alemán, la columna que siempre va a mantenerse igual es la cuota de amortización. Por esa razón la colocamos allí. Recordemos que ya también habíamos calculado cuál iba a ser nuestro primer pago en el año 1, 1.866,67, y también teníamos cuánto iba a ser nuestro interés. ¿Correcto? Aquí lo tenemos. ¿Cómo calcular nuestro saldo deudor? Esto sí se va a mantener entonces de la misma manera como lo hemos hecho. Tomamos nuestro saldo deudor anterior y le restamos nuestro valor de la amortización. Por esa razón tenemos entonces este valor que está aquí. ¿Qué necesitamos ahora calcular? Necesitamos calcular nuestro interés del año 2. Entonces, esto va a ser el capital actual por el interés anual. El capital actual por el interés anual. Entonces, mi capital actual es de 3.333,33 y mi interés anual es del 0,04. Esto me da 133,33. Ese va a ser entonces el interés que yo debo colocar en el año 2. Ahí está. Muy bien. Ahora, necesito calcular el pago amortizativo, es decir, este pago que voy a colocar también en el año 2. ¿Cómo lo voy a hacer? La cuota de amortización, que ya sabemos que es constante, la voy a sumar con el interés que acabo de obtener en el cálculo anterior. Si yo sumo estos dos valores, me va a dar entonces el pago para el año 2. En este caso, al sumar estos dos valores, me da
1.800. 1.800 es el valor que voy a colocar como pago en el año 2. ¿Y cómo consigo entonces ahora el saldo deudor actualizado? Igualmente, tomo el valor del saldo deudor anterior, lo resto con la amortización y obtengo entonces mi saldo deudor actualizado. De la misma manera como hicimos para conseguir el interés en el año 2, aplicamos para conseguir en el año 3 y aplicamos también para conseguir el pago que vamos a realizar en el año 3. Esto que está acá nos genera entonces ahora la resta de estos dos valores y por lo tanto la deuda ha sido cancelada. Ya estamos listos. ¿Qué necesitamos? Vamos a ver entonces cuánto es el pago que realizamos nosotros a través del método alemán. Nuestro pago fue de 5.400. En intereses se cancelaron $400 y de esta manera hemos finalizado con este método alemán. Muy bien, ya tenemos entonces los tres métodos identificados: el método francés, el método americano y el método alemán. Para nuestra actividad propuesta de la clase de hoy tenemos lo siguiente. Un empresario realiza un préstamo de $10.000 a una tasa efectiva mensual de 5% y el contrato se hace por 6 cuotas mensuales. Si esta deuda debe cancelarse al final de cada mes. Construir la tabla de amortización para cada uno de los métodos estudiados. Jóvenes, espero se haya entendido cada uno de los pasos que fuimos realizando para ejecutar nuestras actividades por cada uno de los métodos. Ahora nos corresponde la retroalimentación. Nos corresponde identificar si realmente cada uno de los pasos se logró comprender en la manera indicada. Cualquier duda, recuerden que tenemos nuestro contacto a través de nuestro WhatsApp educativo o a través de nuestra plataforma Classroom. Podemos tener esa comunicación para cualquier duda. Éxito y nos vemos en nuestra próxima clase.